Hola a todos, bienvenidos a Mere le cuenta, las 5 en 5. Soy Ana María Cáceres, jefe de comunicaciones de la red hospitalaria Mederi, y nos encontramos con nuestra invitada, la doctora Laura Otálora. La doctora Laura es médica cirujana de la Universidad de Rosario, con maestría de bioética, forma parte del equipo de bioética de Mederi y lidera el Comité de Muerte Digna de la red hospitalaria Mederi. Doctora Laura, bienvenida a Mederi le cuenta, las 5 en 5, nos complace muchísimo tenerla acá. Gracias, Ana María. Me gusta mucho poder estar acá para tocar este tema tan importante. Se trata este tema importante de voluntades anticipadas. Doctora, ¿qué es eso de voluntades anticipadas? ¿Cómo podemos explicarle a todos nuestros oyentes que si alguna vez lo han escuchado, eso en la realidad, en la práctica, qué es? Bueno, las voluntades anticipadas básicamente es la manifestación de los deseos que cada persona tiene para un futuro, de los deseos previos pensando en el futuro, qué situaciones se puedan presentar. Entonces es muy importante porque no todas las personas tenemos los mismos deseos, las mismas preferencias, ya sea para el final de nuestra vida o para cuando nos enfrentemos a alguna situación de salud. Y es muy importante que cada persona los pueda manifestar previamente por si en algún momento no va a estar en condiciones de expresarlo. Cuando tú hablas de deseos, de preferencias, se trata si yo llegara a tener una patología, que lo pueda conversar con la familia, porque realmente estos temas no es que sean muy fáciles o muy comunes de tenerlos con sus familias. Y un ejemplo sería, si yo llegara a tener algún día una enfermedad como un cáncer o algo que vaya a afectar mi vida y también la de mi entorno, ahí yo pudiera tener una manifestación de un deseo para que quede escrito en algún lado lo que yo quiera si llegara a suceder eso. Exactamente. Digamos que esto lo puede manifestar una persona estando joven, estando sana o bien ya presentando alguna enfermedad, alguna condición de salud. Digamos que no es tan fácil porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos va a pasar, de qué nos vamos a enfermar o en qué situaciones nos vamos a encontrar. Pero sí las personas pueden ir dejando la manifestación de sus preferencias. Entonces, por ejemplo, si yo llegara a tener un cáncer, yo no quisiera estar en quimioterapia, por decirte cualquier cosa. O si yo llegara a tener una condición en la que no me puedo mover, no me puedo valer por mí mismo, quisiera que se establecieran algunas medidas especiales en mi cuidado. Entonces, esa es la idea, que las personas un poco manifiesten con anticipación cuáles son las alternativas de tratamientos que sí les gustaría o que no les gustaría para un futuro. Todo lo que están mencionando, doctora Laura, es desde el supuesto de llegar a suceder. Sin embargo, una persona normal, un familiar, un paciente que no conozca cuáles son los desenlaces o efectos que pueda tener su patología, ¿qué hace en ese caso? La idea es que precisamente no todos sabemos lo que hablábamos. Yo puedo tener una enfermedad y en ese momento tomar decisiones con respecto a lo que mis médicos me indican que puede llegar a pasar. Si no es el caso, si yo soy una persona sana, que no sé a qué me voy a enfrentar, vale la pena ir pensando o ir preguntando, ir asesorándome en cuáles son esas situaciones que más se presentan en el final de la vida. Eh, Intervenciones como estancia en unidad de cuidados intensivos, necesidad de soportes vitales avanzados, o si yo no tengo tan claro eso, puedo manifestar algunas cosas que ya tenga claras, por ejemplo, si yo quisiera o no quisiera recibir transfusiones de sangre, si yo quisiera que las decisiones las tome algún familiar, porque si yo no sé qué me va a pasar, no puedo decidir desde ya, yo puedo manifestar que quiero que las decisiones las tome algún familiar, por ejemplo. Y precisamente hablando de esas decisiones que puede tomar un familiar, detrás de cámaras hablábamos de un documento. ¿Ese documento es qué? ¿Es un formulario? ¿Lo tengo que descargar en algún lado? ¿Cómo yo llego a cabo esa manifestación escrita? Listo. Entonces el documento de voluntad anticipada puede ser un documento escrito o bien puede ser, Puño y por letra, por ejemplo, ejemplo. puño y letra o estar escrito en computador o puede ser también un video, por ejemplo, porque no todas las personas que no puedan escribir o que no puedan firmar, pues también tienen derecho a manifestarlo. Digamos que en la ley establece ¿Cuál es algunos, esa ley? la ley es la 1733 del 2014, establece una serie
digamos, de pasos para yo poder dejar un documento donde manifiesto mis deseos. No es nada complicado, realmente lo único que se necesita es yo poder saber qué es lo que quiero manifestar, Que quede claro. que quede claro. Yo tengo que expresar en ese documento que me encuentro en pleno uso de mis facultades mentales. ¿Presencia de abogado? No, no es necesario que haya un abogado. ¿Testigos? Testigos sí se puede requerir. Hay tres formas de formalizarlo. El primero, es con testigos. Yo me siento contigo y con otra persona y lo escribimos y les digo, por favor, regálenme aquí su firma. La segunda es con mi médico, ¿sí? Digamos, mi médico tratante, el que me ha venido manejando, o puede ser un médico que no sea mi tratante de toda la vida, pero es el médico que está informándome sobre la patología que tengo. Me da la información que yo necesito para poder tomar decisiones y yo le digo, listo, doctor, ayúdeme a suscribir mi documento, por favor, regáleme su firma. Y la tercera es ante notario público. Digamos que... ¿Pero eso es necesarísimo? No, no, es una opción. Es una opción, es una de las tres opciones. Yo puedo hacerlo con mi familia o con mi médico. Quiero que nos des las 5 recomendaciones cuando hablamos de voluntades anticipadas. La primera sería pensar cuáles serían mis preferencias, ¿sí? En dado caso que yo llegara a tener una condición de salud, mis preferencias o mis deseos. Lo segundo, informarse. Es muy importante tener la asesoría de un médico que te pueda explicar qué puede desencadenarse de una patología o de una condición de salud. Preguntar, ¿sí? Siempre preguntar, porque si uno no sabe, no tiene el conocimiento, pero tiene todo el derecho de tomar las decisiones, pues debe preguntar. La otra sería informar a la familia, ¿sí? Informar a la familia, yo tengo estos deseos, estas preferencias, lo voy a dejar en mi documento, porque si el paciente en algún momento no está en capacidad de expresarlo y la familia no sabe que este documento ya existe, pues digamos no se podría terminar respetando la autonomía del paciente, que es lo más importante. Y finalmente los familiares pues deberían también contarle esto a los equipos médicos, al médico que está atendiendo su familiar. Doctor, mi familiar tiene un documento o un video donde expresa cuál es su voluntad. Y nos complace muchísimo continuar conversando sobre temas que en realidad normalmente no hablamos, pero que hay que conversarlos precisamente para poder evitar más incomodidades más adelante cuando desafortunadamente nos compliquemos en salud, sí o no. En este momento vamos a hablar de consentimientos informados. Seguramente hemos oído los consentimientos informados en cualquier ruta de atención, ya sea en un examen diagnóstico, ya sea en alguna intervención quirúrgica. Hablemos de qué es el consentimiento informado. El consentimiento informado, si bien es un documento firmado, o es así como todos lo conocemos, un documento que se firma para autorizar o no un procedimiento, un estudio, realmente lo más importante es que la gente sepa que es un proceso de comunicación entre el médico o cualquier actor del equipo de salud y el paciente o su familia. Digamos que es un requisito legal tener un documento firmado donde un paciente me dice que me autoriza para hacerle algún procedimiento, algún tratamiento o algún estudio, pero no hay que desconocer la importancia del proceso de comunicación. La idea del consentimiento informado es, asimismo, informarle a la persona o al paciente qué es lo que se sugiere de tratamiento, por ejemplo, cuál es este tratamiento, cuáles riesgos presenta, cuáles beneficios presenta, cuáles son las implicaciones que esto tiene para su salud, y que cuando la persona está completamente informada pueda tomar decisiones libres con respecto a esto. Doctora Laura, cuando habla de proceso de comunicación, es entre el médico, el paciente y también el familiar, que puede tener ahí preguntas al respecto. Ese deber de estar preguntando y de que el médico me esté informando, esa claridad del consentimiento informado se convierte, entre comillas, en una excusa para que exista esa comunicación clara, concisa y que puedan haber preguntas en las dos direcciones para el mayor entendimiento de ese consentimiento. ¿Qué podemos decir ahí? Así es, digamos que es muy importante que la gente sepa que debe estar informada, que tiene el derecho a estar informada y que si hay algo que no está entendiendo, tiene también todo el derecho de preguntar. Muchas veces como profesionales de la salud necesitamos explicar de una forma más didáctica
al paciente para que pueda entendernos. Si es una persona que no conoce, porque no tiene por qué conocer la anatomía del cuerpo, por ejemplo, y yo necesito ayudarme de un dibujo para explicarle cómo es esa cirugía, cómo es ese procedimiento, debe hacerse de esa forma. Si yo necesito mostrarle un video que le explique mejor para que pueda tener un entendimiento completo, así debería ser. Digamos que hay que tener un tiempo para esta comunicación entre el médico o el profesional de la salud, su paciente y en compañía de su familia, si se puede, para que precisamente se despejen todas las dudas. Porque lo que sí debemos garantizar es que cuando vamos a autorizar o no autorizar un procedimiento, un estudio, entendemos absolutamente todo lo que se nos está explicando y sintamos que tenemos la libertad de poder preguntar. ¿Existen diferentes tipos de consentimiento informado? Realmente sí. Básicamente el consentimiento lo que contiene es los datos del paciente, la información acerca del procedimiento o del estudio, los beneficios, los riesgos y los riesgos en caso de no decidir aceptarlo. Pero digamos que los consentimientos se van adecuando según pues el tipo de intervenciones que se vayan a realizar, pero básicamente el formato debería ser el mismo y debe contener toda esta información. Siempre comento algo que cuando uno está en el rol de paciente, las emociones de miedo, ansiedad, qué va a pasar, nos atacan y nos abruman y puede inclusive cortar un poco esa comunicación con el médico tratante y uno puede estar diciendo, seguramente no lo estoy entendiendo, me da pena preguntar, tengo miedo. En ese caso, ¿qué pasa en ese ciclo de comunicación? Yo creo que es muy importante que nosotros podamos ser empáticos con el paciente y entender precisamente esos temores que puede tener. Mucha gente no ha tenido experiencias en salud, pero tiene la experiencia de otro, ¿no? De un vecino, de un amigo, de un familiar, y le da temor, así como tú dices, le da temor como verse enfrentado a ciertas situaciones, además que el tener que tomar una decisión de sí o no, donde yo asumo ciertos riesgos, pues es delicado. Y hay que entender que las personas pues no siempre están preparadas para esto. Entonces también digamos que debe haber una comunicación asertiva. Yo debo entender que si el paciente necesita un tiempo para conversarlo con su familia, para respirar, para entenderlo y procesarlo, pues debe dársele ese tiempo. A veces hay decisiones que deben tomarse de urgencia que de pronto no aplicaría para eso, pero en la medida de lo posible que la persona se sienta tranquila tomando las decisiones y no que después diga, no, es que me tocó tomar una decisión, pero yo no entendía bien las cosas. Doctora Laura, demos esas 5 recomendaciones que nuestra conversación pueda dejarle a todos nuestros oyentes, inclusive también a profesionales de la salud que puedan estar escuchando este video podcast. Listo. Lo más importante, y como tú mencionas, no solamente es para los pacientes, sino también para nosotros como equipos de salud, entender que el consentimiento va más allá de la firma de un papel. El consentimiento es un proceso de comunicación en el que tengo deber de informar y el paciente tiene derecho a ser informado. La segunda, pues lo que ya hablábamos, que la persona se sienta en plena libertad de preguntar si tiene dudas. Todas las dudas que tenga las puede preguntar y debe sentirse tranquilo con la decisión que va a tomar. La tercera sería pues lo que hablamos de la empatía y de la paciencia que debemos tener con ese paciente que pues en este momento de pronto no está entendiendo, entonces si necesitamos herramientas para poderle explicar de una forma más adecuada, deberíamos hacerlo. La cuarta sería entender que también así como yo afirmo o consiento un procedimiento, asimismo tengo el derecho después a desistir. Nadie podría decirme, no, pero es que aquí está afirmado que usted dijo, si en algún momento yo como paciente deseo retractarme de ese procedimiento o de ese estudio, pues también tengo todo el derecho de hacerlo y que debe quedar en el consentimiento absolutamente todos los riesgos, los beneficios, las consecuencias y no solamente en el documento, sino que sea entendido perfectamente por el paciente. Y precisamente, seguramente habrán más inquietudes, más preguntas. Invitamos a nuestros usuarios aquí que nos están escuchando a seguirnos en nuestras redes porque pueden hacer sus preguntas acerca del consentimiento informado y con muchísimo gusto la doctora Laura responderá. ¿Cómo? Síganos en nuestras redes,
Mederi Hospital Universitario en Instagram y en LinkedIn aparecemos como Mederi. En esta ocasión vamos a hablar de adecuación de esfuerzos terapéuticos. Una terminología que aquí la doctora nos va a hablar súper sencillo para entendimiento de todos y de qué se trata. Bueno, Ana María, la adecuación de esfuerzos terapéuticos básicamente es reenfocar o redireccionar los objetivos terapéuticos o las intervenciones en salud que se han de tener en los pacientes, sobre todo cuando están en condiciones cercanas al fin de vida o tienen condiciones de salud, de enfermedades crónicas, incurables, irreversibles, en las que se deben tomar decisiones médicas con respecto a ajustar, suspender, iniciar o no iniciar tratamientos médicos. Denos ejemplos, doctora. Por ejemplo, un paciente que está con una enfermedad renal crónica ya muy avanzada y necesitamos que entre a diálisis, pero esta persona tiene otras condiciones de salud que la deterioran aún más, que hacen que este tratamiento de diálisis no vaya a ser beneficioso para esa persona, entonces se establece de repente no iniciarla y optar por otras medidas como acompañamiento de fin de vida o medidas paliativas. Y en ese momento de decisión, ¿es el paciente el que decide o es un acompañamiento del médico tratante y de la familia para poder llevarlo a cabo? Bueno, la idea es que la adecuación de esfuerzos terapéuticos sea consensuada entre los equipos médicos tratantes, el paciente y su familia, porque se ha de tener en cuenta cosas como los beneficios que estos tratamientos van a generar al paciente, la calidad de vida, los deseos o preferencias que el paciente tenga de recibir o no recibir ciertas intervenciones. Entonces siempre va a ser importante como un proceso de comunicación y poder tomar decisiones consensuadas con el paciente y con la familia. En ese sentido, ¿cuáles son esas situaciones? Ya no lo explicaste con un ejemplo, pero quisiera muy pedagógicamente explicarle a nuestros oyentes en qué ocasiones esa adecuación de esfuerzo terapéutico debe aparecer o debe tomar la decisión igualmente la familia. ¿En qué situaciones puede pasar? Bueno, yo aquí quiero puntualizar que la adecuación de esfuerzo terapéutico es una de las dimensiones que incluye la muerte digna en Colombia. Entonces, lo que se busca con la adecuación de esfuerzos terapéuticos es precisamente hacer una pausa y revisar si los tratamientos médicos que están disponibles van a beneficiar o no a ese paciente. Entonces, básicamente, decisiones como ingreso o no a unidades de cuidado intensivo, definir procedimientos quirúrgicos mayores, definir medidas de reanimación o de soporte vital avanzado, basándonos en la condición médica del paciente, como te decía, en las preferencias y en qué tanto esto va a beneficiar al paciente. Digamos que esto no es una receta de cocina, sino que en cada paciente las medidas se deben individualizar según todo lo que mencionamos, pero estos escenarios de fin de vida o de enfermedades avanzadas es donde normalmente se toca el tema de adecuación de esfuerzos terapéuticos. Hablamos detrás de cámaras que voluntades anticipadas, consentimiento informado y este tema que estamos tratando, todo tiene que ver con todo en ese momento. Tanto decisiones del cuerpo médico, decisiones como de la familia y decisiones del paciente como tal. ¿Qué debemos nosotros como usuarios saber ya finalizando este video podcast para que hablemos de las 5 recomendaciones? ¿Con qué debemos quedarnos para que esto que acabamos de mencionar tengamos esta información y podamos conocer lo que puede pasar en algún momento? Bueno, un poco para relacionar los temas que veníamos hablando anteriormente, la adecuación de esfuerzos terapéuticos puede ser uno de los elementos que nosotros dejamos manifiestos en nuestro documento de voluntad anticipada, por ejemplo. Okay. Y asimismo debe ser un proceso informado mediante el cual el médico me explica a mí como paciente cuál es la condición de salud en la que yo me encuentro, cuáles son las cosas o los escenarios que se prevén, cuál puede ser el desenlace de esta enfermedad que yo tengo, cuál puede ser el beneficio o no de los tratamientos que se me propongan, porque hay algo importante que decir y es que no porque la tecnología esté tan avanzada y digamos, haya tantos tratamientos médicos, esto significa que todas las personas van a beneficiarse de absolutamente todas las intervenciones. Entonces son temas pues que están muy relacionados
y que precisamente si las personas tienen preguntas adicionales, pues estaremos dispuestos a responder. Es así, doctora Laura. Queremos que nuestros oyentes, nuestros usuarios puedan hacer las preguntas porque seguramente habrá más inquietudes al respecto. ¿Tenemos algunas recomendaciones para darle para finalizar este video podcast? Bueno, las cosas a tener en cuenta, pues primero que no todo lo médicamente disponible necesariamente es beneficioso para todas las personas y por eso es que los casos se deben individualizar. Eh, Dos. Además, es importante comprender cuál es el objetivo de los tratamientos para poder tomar decisiones con respecto a si ese tratamiento me beneficia o se asocia a lo que yo considero con una calidad de vida digna. Es muy importante que estas decisiones sean consensuadas entre médico, paciente y familia, que no, idealmente que no sean decisiones arbitrarias, sino que podamos tener en cuenta cuáles son los deseos y preferencias del paciente. Recordar que la adecuación de esfuerzos terapéuticos hace parte de las dimensiones de la muerte digna, o sea, lo que se busca con esto es poder no extralimitarnos en intervenciones médicas, sino que las personas puedan acceder a los tratamientos que les benefician y que les van a significar una calidad de vida. Y adicionalmente, puede resaltar la importancia de relacionar esto con el documento de voluntad anticipada, porque al nosotros poder conocer las preferencias y los deseos de los pacientes, asimismo podemos actuar en concordancia para establecer qué medidas terapéuticas se van a utilizar. Doctora Laura, muy interesante, de mucho aprendizaje y seguramente todos queremos saber más y conocer y aprender y sobre todo compartir esta información a nuestros amigos, familiares y seguramente ustedes también podrán hacer estas preguntas a través de nuestro Instagram, puede escribirnos por mensaje directo a Mederi Hospital Universitario y a LinkedIn como Mederi. Doctora, muchísimas gracias, seguramente la tendremos nuevamente aquí en Mederi Le Cuenta, las 5 en 5. Hasta pronto.